Shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de estar nuevamente en este espacio de estudio comprendiendo el contexto del primer siglo. Estamos viendo la parábola del rico y Lázaro. Empezamos a ver la semana pasada unos puntos interesantes que nos van a ayudar a comprender mucho mejor esta parábola y el mensaje que esconde las palabras de Yeshua. Hoy vamos a seguir definiendo algunos de los conceptos y vamos ya, espero que en esta clase podamos entrar un poquito más ya a lo que es en sí la parábola, pero la semana pasada vimos lo que era el Sheol, cómo se describía el Sheol, el lugar de los muertos, y cómo la traducción a una palabra griega en un concepto griego le cambió la definición y le cambió el concepto. Así es que vamos a empezar hoy. Vamos a ver, aquí dice traducciones del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah o los escritos del primer siglo. ¿Okay? Dice, en el siglo tercero, antes de la era común, el rey griego de Egipto encargó a 72 eruditos judíos la traducción de la Torá al griego. Esto es lo que se conoce como la Septuaginta. El trabajo final se llamó Septuaginta, que viene de los 70, en honor a aproximadamente 70 eruditos que tradujeron el Tanakh o el Antiguo Testamento al griego. Al traducir estos versículos del Tanakh sobre el Sheol o el Seol, los eruditos judíos optaron por utilizar la palabra Hades, que es esta palabra griega aquí, Hades. Ahora, vamos a ver qué nos habla la definición de Hades. Aquí vamos a ver las notas que puse por aquí y nos dice Hades, diccionario teológico ilustrado. Vamos a abrirlo. Dice, Hades, este vocablo griego que sale en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, es el sinónimo del hebreo Sheol, el lugar de las almas de los difuntos. El vocablo no dice de suyo si es lugar de castigo o de premio. Por ejemplo, 1 Samuel 28:19. Donde dice, además el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, por tanto mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. También está en Hechos 2:27, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. Este lo vimos la semana pasada. Sin embargo, en Mateo 11:23, y tú, Capernaún, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Lucas 10:15. Y tú, Capernaún, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Aquí ya en Mateo y en Lucas aparece como un lugar de tormento. En Lucas 16:23, que es nuestra parábola, dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Es claramente el lugar donde van los malvados. Aquí ya en la parábola ya claramente lo vemos que es el lugar donde van los malvados. De su poder infernal la iglesia será atacada, pero no vencida. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ve que aquí nuevamente está la palabra Hades. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 14, se nos dice que la muerte, los sepulcros y el Hades, que es el lugar de las almas de los difuntos, entregarán a los muertos que habían ellos. Aquí lo vamos a ver. Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Con esto se nos da a entender que habrá llegado el momento en que nadie más morirá. Los impíos pasarán en cuerpo y alma al infierno para continuar perpetuamente en una existencia desgraciada, la cual no puede ser llamada vida. Por supuesto, esto es lo que la Biblia llama la muerte segunda y la definitiva separación de Dios. Y los justos pasarán en cuerpo y alma al nuevo cielo, para disfrutar ahí eternamente de la vida incorruptible que Yeshua el Mesías les adquirió mediante el Evangelio. ¿Okay? Eso es lo que dice el diccionario. Después, por aquí tenemos otra notita. Esta
Esa fue la que leí. Esta. Esta es de... Bueno, es la misma. Pero este es de otro... Este es de este recurso. Pero no me lo abrió. Oh, es que dice está en español y yo lo quiero traducir. Ok. Este es el diccionario bíblico. Hades, palabra que en la literatura griega antigua podría referirse al dios griego del inframundo o al propio inframundo. Por eso es que cuando hicieron la traducción usaron la palabra más cercana a lo que era el mundo de los muertos. En los tiempos del Nuevo Testamento, Hades podría referirse simplemente a la muerte o la tumba, en oposición al Gehenna, infierno, se acuerda del Valle del Ginón, que siempre fue un lugar de juicio. En el Nuevo Testamento el Hades aparece, a veces se personifica, como en Apocalipsis 6:8, Apocalipsis 20:13 y 14, y a veces se le ve como un lugar. Mateo 11:23, Mateo 16:18, Lucas 10:15 y Lucas 16:23, nuestra parábola. También en Hechos 2:7, Hechos 2:31 y Apocalipsis 1:18. Todos estos lugares se ve como un lugar. En algunos pasajes se le ubica de manera opuesta al cielo. Mateo 11:23 y Lucas 10:15, ya lo leímos. O se le mira opuesto al seno de Abraham, como en Lucas 16:23. En la Septuaginta, Hades casi siempre se usó para traducir el hebreo al Seol, como Salmo 9:18. Los impíos volverán al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Esa es la Septuaginta. Proverbios 1:12. Devolveremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Y ahí está la palabra Seol. ¿Okay? En la mitología griega, Hades era el dios del inframundo y luego el nombre del mundo inferior. Caronte transportaba las almas de los muertos a través de los ríos Estigia o Aqueronte hasta su morada, donde el perro guardián, el Cerbero, guardaba las puertas para que nadie pudiera entrar. El mito pagano, fíjese aquí ya hay lo que es la mitología griega. El Cerbero. El mito pagano contenía todos los elementos de la escatología medieval. Estaba el agradable Eliseo. Ponga atención a esta palabra. Eliseo, que estaba en la mitología griega. Eliseo, estaba el lúgubre y miserable Tártaro. E incluso las llanuras de Asfodelo, donde podían vagar fantasmas que no eran aptos para ninguna de las dos cosas. Era su reina Proserpina o Perséfone, a quien había violado desde el mundo de arriba. La etimología de esta palabra probablemente proviene de la palabra griega idein, que significa ver, procedida de a, que significa lo contrario, o sea, ver lo contrario. Por lo tanto, en la mitología griega, como en la traducción judía del Antiguo Testamento, del Tanaj, el Hades es un reino invisible. Por lo tanto, cuando leemos Hades en los escritos del primer siglo, no debemos pensar en la versión griega del infierno, sino en la noción de tumba del Tanakh. Desafortunadamente, esta influencia griega ya se había infiltrado en la teología judía del siglo I. O sea, quiere decir que ya había una teología moviéndose, aunque los traductores de la Septuaginta no tenían en mente realmente lo que era la mitología griega, porque eso se desarrolló más adelante. Pero ya en el primer siglo, cuando estaba Yeshua, sí ya se tenía noción de un lugar como el inframundo griego, porque ya el helenismo había avanzado más y ya la corriente había crecido más. Pero cuando se hizo la traducción de la Septuaginta, que estamos hablando del año 300, todavía no ocurría la guerra de los macabeos,
simplemente Hades fue la palabra para describir Seol, lugar de los muertos, no tanto como mitología, sino como un lugar donde estaban los muertos. La palabra griega Hades entró en uso bíblico cuando los traductores de la Septuaginta la eligieron para traducir el hebreo Sheol. Aquí nuevamente reafirmamos lo que ya le estoy diciendo. No fue la mitología, sino fue simplemente para usar la palabra Sheol, lugar de los muertos. El problema es que Hades se usaba en el mundo griego de una manera muy diferente a Sheol, mientras que el Sheol en el Tanakh es el reino de los muertos, donde, como hemos visto, los difuntos se encuentran en un estado inconsciente. El Hades en la mitología griega es el inframundo, donde las almas conscientes de los muertos están divididas en dos reinos principales. Uno, un lugar de tormento, y el otro de bienaventuranza. Y aquí usted ya puede entonces ver que en el primer siglo la mitología griega tenía lugar de el infierno, donde había un lugar de tormento y en el otro había un lugar de la bienaventuranza. Ahora, cuando usted lee la parábola, usted se va a encontrar que el rico está en el lugar de tormento y Lázaro está en el seno de Abraham, donde es bienaventurado. Una fotografía o un panorama más cercano a lo que era la mitología griega que a lo que era el lugar de los muertos. Pero ya estamos hablando del primer siglo. Del primer siglo con Yeshua, con la corriente helenística corriendo en su máximo esplendor. Si nosotros leemos aún la historia de los macabeos, nos vamos a dar cuenta de que muchos judíos de nacimiento judíos, ellos quisieron buscar la helenización por motivos propios. Ellos empezaron a buscar la sabiduría. Entonces no es de extrañarse que para el primer siglo ya era muy común ver este tipo de enseñanzas o ver este tipo de entendimiento aún dentro del pueblo judío. Y cuando Yeshua está trayendo algo así, no era porque Yeshua lo creía, sino porque Yeshua les está hablando en el entendimiento que la gente ahora maneja, que la gente ahora puede entender. Esta concepción griega del Hades influyó en los judíos helenísticos durante el periodo intertestamentario. Esto es lo que la iglesia cristiana llama los 400 años de silencio, cuando supuestamente Dios no habló, pero gran literatura se está desarrollando. Dice, influyó en los judíos en el periodo intertestamentario para adoptar la creencia en la inmortalidad del alma y la idea de una separación espacial en el inframundo entre los justos y los impíos. Ellos desarrollaron su propia idea de que en el inframundo iba a haber una separación entre justos e impíos. Algo muy distinto a lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Los malvados están ahí, los justos están ahí, Yeshua estaba ahí. Así es que no había distinción entre quién era malo, quién era bueno, porque estaban ahí esperando el tiempo de una resurrección para un juicio, ya sea para pasar el tiempo en el Olam Jabá con el Mesías o después del milenio ser despertados para un juicio, pero no había noción de que iban a estar ahí en un estado consciente. Algunos lugares de la escritura, como vimos, dice que estaban en paz, otros lugares dice que están durmiendo, nada saben, sino que están inconscientes, solamente están esperando el tiempo en que los ojos se les sean abiertos y puedan entonces ser despertados para honra o ser despertados para condenación. Pero ya en el primer siglo ya se estaba desarrollando la creencia de que había una separación entre los justos y los impíos. Y lógico, ya cuando vemos lo que era el seno de Abraham, entonces ahí están los justos y del otro lado del seno de Abraham están los que fueron malos. Las almas de los justos iban inmediatamente después de la muerte a la felicidad celestial, para esperar ahí la resurrección, mientras que las almas de los impíos iban a un lugar de tormento en el Hades. La aceptación popular de este escenario se refleja en la parábola del rico y Lázaro. Esta visión del Hades como un lugar de tormento para los malvados finalmente entró en la iglesia cristiana e influyó incluso en los traductores de la Biblia. Y por eso después, ahora, en la gran mayoría de
las iglesias se predica acerca del infierno, un lugar de tormento. Si tú no aceptas a Cristo y eres perdonado de tus pecados personales, entonces vas a ir a ese lugar de tormento donde te vas a quemar por toda la eternidad. Cuando realmente la escritura no lo enseñaba así. Pero fue algo que se empezó a desarrollar con los judíos en el primer siglo y después ya con la corriente griega y luego romana, pues tomó mayor auge a la iglesia católica, le insertó aún la creencia de lo que era el purgatorio y después las plenarias y la pagar para que el alma pudiera ser redirigida y pudiera encontrar un camino, y ya tenemos que entonces que estudiar qué significa el infierno, el cielo y el purgatorio dentro del catolicismo también, y ver qué significa el infierno y el cielo dentro de lo que es la iglesia cristiana. Por eso la iglesia cristiana o la teología cristiana dice, te dice, cuando la persona muere, bueno, inmediatamente su alma está en el cielo, se fue para allá al cielo y allá está cosechando los logros que hizo en la tierra. Si ganó almas, se le va a dar una corona con piedritas y este tipo de creencias que escuchamos muchas veces dentro de las congregaciones, viene de ahí. Pero realmente es así. Nos estamos dando cuenta de que había un lugar, era el Seol, había un lugar donde estaban los que morían. Eso quiere decir que en la escritura, en la Biblia, se nos enseña que cuando una persona muere, realmente es como si estuviera durmiendo. El cuerpo va a la tierra y el alma simplemente está en reposo, está esperando nuevamente juntarse con ese cuerpo para una resurrección. Y entonces si murió con la esperanza mesiánica de que va a ser resucitado, pues se va a levantar para gozar de un tiempo milenial. Si no, va a ser levantado después del milenio y entonces se va a enfrentar a un juicio en donde se va a decidir cuál es su destino. Vamos a seguir leyendo por aquí. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el seno de Abraham. Ya definimos lo que era el Hades. Ahora el seno de Abraham. Voy a ir primero a la notita esta. Esta es el diccionario bíblico Lexham. Aquí está. Este sí está en inglés. Este sí está en inglés, pero aquí dice paraíso y el seno de Abraham. En esta parte de aquí abajo, el paraíso y el seno de Abraham. A lo largo del Tanakh, el término Seol, Sheol, se refería a la morada de todos los muertos, sin distinción entre los justos y los malvados. Nuevamente, ya esto ya lo leímos. En tiempos las cartas del primer siglo, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, se había desarrollado un nivel de distinción, de modo que los justos podían esperar descansar en el seno de Abraham, tal como lo encontramos en Lucas 16:22, que nos dice: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y morar en el paraíso, dice, y morar en el paraíso. Podían descansar y morar en el paraíso. Lucas 23:43. Entonces, cuando Yeshua le dice al ladrón, entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este paraíso es el seno de Abraham. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice aquí. La literatura judía y la paleocristiana o las creencias tempranas. Varias sectas judías tenían creencias diferentes respecto a la resurrección. Por ejemplo, los saduceos, que solo aceptaban los libros de Moisés, no creían en la resurrección. Sin embargo, los fariseos, la comunidad que compuso los rollos del Mar Muerto, y probablemente la mayoría de la gente común, creían en una futura resurrección de entre los muertos. Los rollos del Mar Muerto. Los autores de los rollos del Mar Muerto ampliaron la idea de la vida después de la muerte. Por ejemplo, el rollo 1QH habla de las puertas del infierno que se abren para admitir a los malvados y luego se cierran. Otros textos, como el 4Q521, habla de cuerpos resucitados o redimidos de la fosa. Y aquí probablemente aquí yo tengo estos libros. Ya, ¿ve? Un apocalipsis mesiánico.
Los apocalipsis judíos y cristianos, los apocalipsis judíos y cristianos comunican a menudo la idea de un regreso desde el inframundo y reflejan motivos de los antiguos mitos y epopeyas como guías angélicos, guardianes en el abismo, ríos que cruzar y conocimientos secretos obtenidos durante el viaje. Por ejemplo, en Primera de Enoc de 17:36, los ángeles guían a Enoc en visitas tanto al cielo como a la prisión del inframundo de los Nefilín. Primera de Enoc 7:10. Compararse con Génesis 6:1 al 4. Para entrar en el inframundo pasa por huecos. Primera de Enoc 22. Y llega a un abismo ardiente. Primera de Enoc 18:10 y al 19:2 al 21. El conocimiento secreto que obtiene se refiere al destino eterno de todos los muertos. Así es que tenemos que considerar el libro de Enoc porque este nos va a dar una... Vamos a ver aquí. Primera de Enoc. Dice aquí, Primera de Enoc. Y ellos me llevaron a un lugar donde había imágenes como llamas de fuego, y cuando lo deseaban parecían hombres. Y él me llevó a un lugar del torbellino, y sobre una colina cuya cima alcanzaba el cielo. Vi luego brillantes, y el trueno a sus extremos, y en las profundidades un arco de fuego, y flechas, y su aljaba, y una espada de fuego, y todo relampagueaba. Y me llevaron a la llamada agua de vida, y al fuego del oeste, que recibe cada puesta del sol. Y llegué a un río de fuego, cuyo fuego fluye como el agua, y se vacía en un gran mar que está hacia el oeste. Y vi todos los grandes ríos, y llegué a una gran oscuridad, y fui ahí donde deambula toda carne. Y vi las montañas, de las nubes negras del invierno, y el lugar donde fluyen todas las aguas de las profundidades. Y vi las bocas de los ríos y la boca de las profundidades. Está describiendo el lugar donde él visitó. El libro de Enoc. Vi los depósitos de todos los vientos y vi cómo él había adornado toda la creación, los cimientos de la tierra. ¿Qué sigue leyendo aquí? Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que él está describiendo el lugar a donde va. Vi un gran abismo en la tierra, con columnas de fuego celestial, y vi entre las columnas de fuego celestial, las cuales caen, y no pueden medirse ni en altura ni en profundidad. Y sobre ese abismo vi un lugar que no tenía firmamento del cielo sobre él, ni cimiento de tierra debajo, ni agua sobre él, ni pájaro sobre él. Era un lugar vacío. Y ahí vi una cosa terrible, 7 estrellas, como grandes montañas en llama, y como espíritus que me presentaron una solicitud. El ángel dijo, este es el lugar de la consumación del cielo y la tierra. Es una prisión para las estrellas del cielo y para el ejército del cielo. Ojo, porque el libro de Pedro habla de los ángeles que están en las prisiones y aparentemente Enoc se escribió antes de Primera de Pedro. Así es que Pedro o el escritor que escribió Pedro, la carta de Pedro, pudo haber tomado como referencia el libro de Enoc y describir esas prisiones donde claramente estamos viendo que hay una prisión para las estrellas del cielo. Y dice el libro de Pedro o Judas. Déjenme checar por aquí. Ya le digo. Los... Déjeme a ver si me lo da por aquí las notas. Judas 1:6. Yo dije Primera de Pedro, es Judas. Vamos a ver qué dice aquí Judas. Tengo la Biblia católica. Vamos a leer la Biblia católica. Lo mismo que acabamos de leer en Enoc. No, vamos a ver. Interesante que dice epístolas católicas aquí en la Biblia. Judas 1:6. Dice aquí, quiero recordarles a ustedes que ya han aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y además,
que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Ve? Los ángeles, dice aquí, los tiene guardados con ligaduras. Y el libro de Enoch, aquí donde estábamos leyendo, es que no lo estoy pasando por aquí, el libro de Enoch dice: el ángel dijo, este es el lugar de la consumación del cielo y la tierra. Es una prisión para las estrellas del cielo y para el ejército del cielo. Nuevamente, aquí en Judas 1.6 dice: además los ángeles que no mantuvieron su dignidad los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el día del gran juicio. Otra versión dice: los tiene en prisiones eternas. Vamos a seguir leyendo por acá. Otros textos que muestran imágenes similares a las de primera de Enoch son los Hechos de Tomás, tercera de Baruch, el Apocalipsis de Elías, el Apocalipsis de Sofonías, que sigue el camino del alma de Sofonías desde el Hades hasta el paraíso. El Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, en el que Pablo debe cruzar una barrera fluvial entre la tierra de los vivos y el inframundo. Las tradiciones cristianas posteriores, como el infierno de Dante, esto es importante porque de aquí es donde sale la enseñanza del infierno en la teología cristiana, embellecieron aún más el concepto del descenso o recorrido por el inframundo. El desgarramiento del infierno apareció como por primera vez en fórmulas del siglo IV. Ya estamos hablando después del Concilio de Nicea, la Iglesia Católica. Y con el tiempo se incorporó a los credos de los apóstoles Atanasio y Niceno el concepto de que Yeshua descendió al Hades. Entre su crucifixión y su resurrección se basa en referencias neotestamentarias a la resurrección de los muertos, no solo de la muerte. Mateo 17:9 dice: y mientras descendían del monte, Yeshua les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Pero él iba a ir al Seol. Lucas 24:5: y estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hechos 4:10: y sabéis todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua el Mesías, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Romanos 4:24: sino también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua nuestro Señor. Y 1 Corintios 15:20: mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. La Biblia nos dice que Él bajó al lugar de los muertos, no nos dice que bajó al infierno. La idea también se refleja en textos de los primeros cristianos, como el Pastor de Hermas y los escritos de Justino Mártir e Ireneo, que describen el descenso de Yeshua en términos de misión salvadora. Ahora usted entiende por qué dentro del sistema de creencia tradicional se enseña aún que Yeshua bajó a predicarle a las almas la salvación, cuando eso fue algo tardío. Eso no fue algo que ocurrió o fue algo que la escritura nos esté diciendo que fue así. Fíjese lo que dice aquí. Este concepto siguió desarrollándose a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, escritores medievales como Abelardo hablaron del poder de Yeshua invadiendo el infierno, y Aquino describiendo la misión de Yeshua de ocuparse de santos y pecadores en el purgatorio y el limbo. Lutero describió el descenso de Yeshua en dos términos: como identificación vicaria con el pecador, y dos, como vencedor del infierno. Calvino hizo especial hincapié en el sufrimiento vicario de nuestros tormentos. Sin embargo, Bucero y Besser veían este descenso como una mera metáfora de sepulcro. Él estaba más ecuánime en cuanto era. Y ahí se terminó todo eso. Vamos a regresar. Entonces ahora ya entendimos un poquito lo que era el seno de Abraham y cómo se miraba. Los judíos de la época de Yeshua
creían ampliamente que los justos muertos partirían al lugar de Abraham. John Lightfoot relata una historia del periodo intertestamentario. Esto es, los macabeos. Había una mujer, madre de 7 mártires. Así lo encontramos también en Segunda de Macabeos 7. Déjenme buscar algo por aquí. Ok. ¿Dónde está? Se fue. Ok, dice aquí. Segunda de Macabeos 7. Ahí encontramos la historia de la mujer. Cuando 6 de sus hijos fueron asesinados y el menor fue sacado para ello, para asesinarlo también, siendo solo un niño de 2 años y medio, la madre dijo al rey: por la vida de tu cabeza, te ruego, oh rey, déjame abrazar y besar a mi hijo. Cuando se le permitió, le arrancó los pechos y lo amamantó. Entonces ella dijo: por la vida de tu cabeza, te ruego, oh rey, que primero me mates. Entonces el rey respondió: no cederé ante ti en este asunto, porque en tu ley está escrito: no matarás en el mismo día la novilla o la oveja con su cría. La madre corrió hacia los brazos de su pequeño hijo, lo besó y le dijo: ven, hijo mío, a mi padre Abraham. Ve, hijo mío, a mi padre Abraham y dile: así dice mi madre, no te jactes diciendo: construí un altar y ofrecí a mi hijo Isaac. Así que, ¿creían los judíos de la época de Yeshua que los justos muertos vivían con Dios, o creían que estaban en la tumba? Algunos han argumentado que el seno de Abraham es sinónimo de limbus patrum, o el limbo de los patriarcas. Este es el lugar donde Abraham y los demás justos del Tanakh descansaron hasta que Yeshua vendría a resucitarlos. Pedro, en Hechos 2:29, dice: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate hasta mi diestra. Ahí nos está hablando de que ellos creían. Explica que cuando David murió, fue sepultado y su tumba está aquí con nosotros. David no ascendió al cielo, como mucha gente piensa. Pedro está diciendo muy bien que la tumba de David, o el lugar donde están los huesos de David, está aquí. David está esperando resurrección. No está creyendo en que él está en el cielo, se fue, como si se cree hoy en día. Él dice: podemos decir del patriarca David que su tumba todavía está aquí. ¿Qué creían ellos entonces? Es razonable suponer que un hombre conforme al corazón de Dios debería estar donde debería estar Abraham al morir, que es el Seol, el lugar de los muertos. Afortunadamente para nuestra investigación contamos con escritos judíos que iluminan la parábola del hombre rico y Lázaro. Especialmente revelador es el discurso a los griegos sobre el Hades, escrito por Josefo, el famoso historiador judío que vivió durante la época del Nuevo Testamento. Él murió alrededor del año 100 de la era común. Y dice: ver Josefo, el discurso a los griegos sobre el Hades, en Josefo Complete Works. Aquí lo vamos a ver. Aquí lo tengo. Vamos a ver este discurso. Este es el libro de Josefo, las obras completas de Josefo. Es un libro que tiene varios libros, usted ve aquí en el índice, pero vamos a ver esta parte. Un extracto del discurso de Josefo a los griegos sobre el Hades. En cuanto al Hades, donde están detenidas las almas de los justos y de los injustos, vea Josefo lo que habla. Dice que en el Hades, o el Seol, Josefo, un judío del primer siglo, él entendía que este no era el lugar de la mitología griega, sino era el lugar simplemente el Seol, donde están las almas de los justos y de los injustos. Es necesario hablar de él. El Hades es un lugar del mundo no regularmente terminado, una región subterránea, donde la luz de este mundo no brilla, de cuyas circunstancias que en esta región la luz no brilla. No puede ser sino que debe haber en ella
perpetua oscuridad. Esta región está asignada como un lugar de custodia para las almas, en el que se nombran ángeles como guardianes de ellas, que les distribuyen castigos temporales acordes con el comportamiento y los modales de cada uno. En esta región hay cierto lugar apartado, como un lago de fuego inextinguible. Aquí ya vemos una separación. Dice, si hay un lugar donde hay un lago de fuego que no se extingue, al que suponemos que nadie ha sido arrojado hasta ahora, pero nadie está ahí. Pero está preparado para un día determinado por Dios, que es el día del juicio de Apocalipsis, en el que una sentencia justa se dictará merecidamente sobre todos los hombres, cuando los injustos y los que han sido desobedientes a Dios y han dado honor a los ídolos que han visto las vanas operaciones de las manos de los hombres, como a Dios mismo, serán condenados a este castigo eterno por haber sido la causa de la contaminación, mientras que los justos obtendrán un reino incorruptible y que nunca se desvanecerá. En estos efectos están ahora confinados en el Hades, pero no en el mismo lugar donde están confinados los injustos. Dice, hay dos lugares, donde están los justos y los injustos. Este es Josefo, el primer siglo. Porque hay un descenso a esta región, a cuya puerta creemos que está un arcángel con una hueste, por cuya puerta, cuando pasan los que son conducidos hacia abajo por los ángeles, designados sobre las almas, no van por el mismo camino, sino que los justos son guiados a la derecha, y son conducidos con himnos, cantados por los ángeles, designados sobre ese lugar, a una región de luz, en la que los justos han morado desde el principio del mundo, no constreñidos por la necesidad, sino gozando siempre de la perspectiva de las cosas buenas que ven y regocijándose en la expectación de aquellos nuevos goces que serán peculiares a cada uno de ellos, y estimando aquellas cosas más allá de lo que no tenemos aquí, con quienes no hay lugar de trabajo, ni calor ardiente, ni frío punzante, ni hay ahí zarzas, sino que el semblante de los padres y de los justos que ven siempre les sonríen, mientras esperan ese descanso y nueva vida eterna en el cielo. ¿Qué ha de suceder a esta región? A este lugar lo llamamos el seno de Abraham. Pero en cuanto a los injustos, son arrastrados a la fuerza hacia la izquierda por los ángeles asignados para el castigo, no yendo ya con buena voluntad, sino como prisioneros empujados por la violencia, a los cuales son enviados los ángeles designados sobre ellos para reprocharles y amenazarles con sus terribles miradas y para empujarlos todavía hacia abajo. Ahora bien, esos ángeles que están puestos sobre estas almas las arrastran a la vecindad del mismo infierno, quienes, cuando están duramente cerca de él, oyen continuamente el ruido del mismo y no se apartan del mismo vapor caliente, pero cuando tienen una visión más cercana de ese espectáculo, como de una terrible y grandísima perspectiva de fuego, son golpeados con una temerosa expectativa de un juicio futuro y en efecto castigados por ello. Y no solo esto, sino que donde ven el lugar o coro de los padres y de los justos, también por esto son castigados, porque un caos profundo y grande está fijado entre ellos, de tal manera que un hombre justo que tiene compasión de ellos no puede ser admitido, ni puede uno que es injusto, si fuera lo suficientemente audaz para intentarlo, pasar por encima de él. Esto es el diálogo de Josefo, para que usted vea que lo que pensaba un hombre judío del primer siglo. Este era el discurso a los griegos concerniente al infierno. Su discurso es muy paralelo a la narración del hombre rico y Lázaro. Ahora que le leí esa parte, usted pudo decir, bueno, se parece a la parábola de rico y de Lázaro, ¿verdad? En él, Josefo explica que el Hades es una región subterránea donde la luz de este mundo no brilla. Esta región se permite como lugar para custodia para las almas, en las que se nombran ángeles como guardianes de ellas, quienes le distribuyen castigos temporales conforme a la conducta y las costumbres de cada uno. Josefo señala, sin embargo, que el Hades está dividido en dos regiones. Una es la región de la luz, donde los ángeles llevan las almas de los justos muertos al lugar que llamamos el seno de Abraham.
La segunda es la región que está en tinieblas perpetuas, y las almas de los impíos son arrastradas por la fuerza por los ángeles destinados al castigo. Estos ángeles arrastran a los impíos al vecindario del infierno mismo, para que puedan ver, sentir el calor de las llamas. Ver y sentir el calor de las llamas, pero no son arrojados al infierno mismo hasta después del juicio final. Eso quiere decir que ven las llamas, pero realmente no están dentro de las llamas, porque esas llamas son reservadas para el juicio final. Un caos profundo o un abismo profundo y grande se establece entre ellos, de modo que un hombre justo que tiene compasión de ellos no puede ser admitido. Ok, dice, en la mayoría de las traducciones la palabra Sheol se traduce como tumba o infierno en el Tanakh. Una concordancia o una Biblia con los números de Strong mostraría rápidamente que el hebreo original en estos textos es Sheol. Si Lucas 16 del 9 al 31 es una parábola, entonces es la única parábola en la que Yeshua le dio un nombre a uno de los dos personajes. Habiendo dicho eso, ahora sí vamos a entrar a desmenuzar un poquito la parábola y ver qué es lo que vamos a aprender. Número 1. Después de leer el discurso de Josefo a los griegos, ahora usted se da cuenta de que, espérame, el discurso que está hablando Josefo es como el relato que está hablando Yeshua, un lugar donde están los justos, los injustos separados por un abismo. Abraham dice, yo no puedo pasar de aquí a allá, no puedo mandar a Lázaro, hay un gran abismo entre nosotros, nadie puede pasar. El rico está en tormento y dice, manda a Lázaro, que está viendo a Lázaro regocijándose en el seno de Abraham. Entonces ahora usted ve el paralelismo, ve la similitud, y tenemos que entonces entender, bueno, si esto era muy similar para Josefo en el primer siglo, y Yeshua está hablando de una parábola que refleja lo que Josefo está hablando a los griegos, entonces debe haber algo más allá, y eso es lo que vamos a ver. Es la única parábola a la que Yeshua le da un nombre a uno de los personajes, a Lázaro. Los comentaristas a menudo argumentan que el personaje de Lázaro era bien conocido por la audiencia de Yeshua y era más probable que recibieran esta historia como un relato literal de lo que le sucedió a Lázaro en el más allá. Acuérdese, había un hombre que se llamaba Lázaro, amigo de Yeshua. Lázaro murió y Lázaro fue al lugar de los muertos y Lázaro resucitó cuando Yeshua va a la tumba 3 días después. Entonces, cuando le da el nombre de Lázaro, es muy probable que les esté contando la historia o relato de una persona que estuvo en el lugar de los muertos, que resucitó, que Yeshua le dice, sal fuera, y ya estaba con vendas, ya estaba todo perfumado, ya habían pasado 3 días. Entonces ahora hace más sentido por qué le da un nombre. Porque Lázaro era conocido por la audiencia. Lázaro era conocido que había visitado el Seol o había visitado el Hades en el griego y había estado en el lugar de los muertos. Ahora, no nos dice que la Biblia no nos dice que Lázaro había estado como mendigo a las puertas del hombre rico ni nada, pero ahora usted va entendiendo por qué, quizás el por qué Lázaro tiene un nombre. El rico no, pero Lázaro sí tiene un nombre porque era un hombre común, conocido. ¿Hay algún lugar en la Biblia que pueda darnos pistas sobre quién era este Lázaro y por qué Yeshua le dio un nombre en específico? Está Lázaro de Betania. Algunos sostienen que aquí está previsto Lázaro de Betania. Algunos dicen que Yeshua estaba cerca de Jerusalén. Juan 10:22. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Lucas 13:22. Antes de la parábola pasaba Yeshua por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Estaba cerca de Jerusalén. Cuando contó la parábola del hombre rico y Lázaro. Y durante los 4 días que Lázaro de Betania estuvo muerto. Ahora estamos viendo que en el contexto Yeshua está cerca de Jerusalén. Yeshua está aconteciendo la muerte de Lázaro. Y ahora como que ahora nos dice, bueno, si nos ponemos en el tiempo, el lugar, el contexto, pues como que empieza a hacer más sentido la parábola después de ver el Sheol, el Hades. Por eso llevo más de 2 horas explicándole todo esto para que usted ahora le agarre sentido. Seguimos aquí.
Ambos Lázaros murieron de una enfermedad. El Lázaro de la parábola y el Lázaro amigo de Yeshua. Y la resurrección de cualquiera de ellos no pudo persuadir a los líderes judíos de la verdad acerca de la resurrección de Yeshua. Si bien esto es posible, hay otro personaje que aparece mucho más convincente. Está Eliseo de Damasco, Eliezer de Damasco. Y se acuerda que yo le dije hace arribita que le pusiera cuidado al nombre de Eliseo o Eliezer. Bueno, probablemente Yeshua habló esta parábola no en griego, sino en la lengua oral común de los judíos. En hebreo, Lázaro se traduce como Eliezer y literalmente significa Dios ha ayudado. So, Lázaro es el hebreo Eliezer. Génesis 15:12 nos dice, Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Génesis 15:12 nos dice que el mayordomo principal de Abraham era un gentil llamado Eliezer. Este es posiblemente el mismo sirviente que Abraham encarga para encontrar una esposa para su hijo en Génesis 24:2. Si es así, entonces Abraham probablemente envió a este siervo de confianza a hacer otras diligencias. Una misión de este tipo para poner a prueba la hospitalidad de Sodoma está registrada en escritos judíos y citada por J. Duncan en su libro Law in the New Testament. Jeremy Duncan nos va a hablar de esto. Dice, aquellos que vivían como el hombre rico, haciendo caso omiso de las advertencias, tendrán el destino de Sodoma, porque la historia de Lot y Sodoma es una historia para información perpetua, no una vieja historia para ser leída y olvidada. Segunda de Pedro 2:6 nos habla acerca de Sodoma y Gomorra. Judas 1:7 también nos habla de Sodoma y Gomorra. Isaías 1:10 también nos habla de Sodoma y Gomorra. Isaías 1:10 comienza, oír palabra de Adonai, gobernantes de Sodoma. Ezequiel 6:46 al 59 contiene las palabras, Sodoma tu hermana no ha hecho como tú has hecho. He aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Fue soberbia, saciación de pan y bienestar próspero había en ella y en su hija, ni fortaleció la mano de los pobres y necesitados, y ellos eran altivos, y por eso se los llevaron. Nos está describiendo que Sodoma tenía soberbia, saciación de pan, bienestar, próspero, tal como nos está describiendo Yeshua de el rico. La anarquía de los sodomistas radicaba, según la tradición judía, no tanto en su sodomía, sino en su inhospitabilidad. Por supuesto, se regía por la ley aplicable a los descendientes de Noé, pero su país era una especie de tierra patas arriba en la que todos los derechos y la justicia estaban subvertidos. Los rabinos se sorprenden que las extrañas reglas que se aplican ahí. Para los judíos, la hospitalidad hacia los extraños y caminantes era una virtud cardinal. Con los sodomitas era un vicio. Para los judíos era una virtud cardinal. Para los sodomitas era un vicio. Eliezer, siervo de Abraham, se quejó de haber sido atacado. Dales un pago desagradante, dijo el juez. Los lechos de Sodoma eran notorios. Eran verdaderamente procustos, porque la regla era que si el visitante era demasiado largo, le cortaban los pies, y si era demasiado bajo, lo estiraban. Los derechos del viajero quedaban completamente abrogados. Una muchacha daba pan a un pobre en secreto, y él luego era cruelmente castigada. Cuando un pobre llegaba a un lugar, cada ciudadano le daba una sola moneda, en la que los donantes escribían su nombre, pero no le daban ningún alimento. Cuando moría, cada uno recuperaba su propia moneda, porque el pobre nunca podía comprar nada. Esa regla de quien invita a un banquete debía perder su prenda superior. Eliezer, siervo de Abraham, fue a probar su hospitalidad. La gente le preguntó, ¿quién te invitó? Nombró a uno tras otro de los presentes. Ellos huyeron a su vez por temor a perder sus ropas, hasta que él se quedó solo y así pudo participar en la hazaña. El Talmud de Babilonia repite solemnemente estos relatos completos con citas bíblicas y un comentario por el Rab.
El conjunto se adjunta a una discusión de la Mishnah sobre si los hombres de Sodoma, 1. participarían en el mundo venidero y 2. se presentarían en el día del juicio para el juicio. La opinión final con la que Yeshua evidentemente está de acuerdo es que a pesar de la maldad de los sodomitas, tendrán el beneficio del juicio en el día del juicio. Pero era evidente que fue objeto de acalorados debates. Este es el trasfondo de nuestra historia del hombre rico y Lázaro. Este es uno de los trasfondos. Eliezer, el siervo de Abraham, con la inhospitabilidad de Sodoma y Gomorra. Eliezer y Abraham ponen a prueba la hospitalidad de Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes en el Tanakh. Su destrucción se cita como ejemplo de quienes sufren el castigo del fuego eterno, de acuerdo a Judas 1.7 y 2 de Pedro 2.6. Ezequiel 16 del 48 al 50 nos advierte a Jerusalén que es mucho más malvada que Sodoma y Gomorra, y que el castigo de Jerusalén será el mismo castigo que Sodoma y Gomorra si no se arrepienten. En Mateo 11 del 20 al 24, Yeshua habla lo mismo y dice: entonces comenzó a increpar en las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por esto os digo que en el día del juicio será más tolerable el juicio para Tiro y Sidón que para vosotras. Dice el 24. Sin embargo, dice: ¿y tú, Capernaún, acaso serás elevada hasta el cielo? ¿Hasta el Hades descenderás? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Habrá un castigo, habrá un juicio para Sodoma. Yeshua advierte a Betsaida, Corazín y Cafarnaún que el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ellos. Sodoma y Gomorra son una especie de infierno. Fue un ejemplo literal en el Tanakh que espera un cumplimiento profético en el día del juicio. Curiosamente, Sodoma está situada en una llanura bien irrigada y estaba situada en una llanura bien irrigada y se parecía al paraíso del Edén. Génesis 13:10 nos dice que era una llanura bien regada por todas partes. Abraham vivía no muy lejos de este lugar. La quema de Sodoma y Eliezer en el seno de Abraham probablemente sea el escenario de nuestra parábola. ¿Será posible que en esta parábola Yeshua use las mismas imágenes de Sodoma y Gomorra para decirnos que seamos hospitalarios con los pobres que nos traen, como lo hace Mateo 25 del 31 al 46? Dice aquí: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, oiga bien, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, acuérdese los justos, los que están en el seno de Abraham, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Acuérdese, el fuego está reservado para el día del juicio, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Se acuerda de Lázaro? No atendió al mendigo, no le dio ni pan, solo se alimentaba de las migajas. Fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Él le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Si es así, nuestro tratamiento del hombre rico en esta parábola debería ser el mismo que nuestro tratamiento de Sodoma y Gomorra. Personajes literales cuya destrucción en la tierra es una advertencia simbólica del juicio en la segunda venida. La parábola tiene como referencia decir que el rico era como Sodoma y Gomorra, que era injusto. Vamos a ver otro punto. El hombre rico y Lázaro. ¿Quién era el hombre rico? Yeshua no nombra al hombre rico como lo hace con Lázaro, pero sí nos proporciona pistas para discernir su identidad. Vamos a ver pistas que nos da Yeshua. 1. El hombre rico está vestido de púrpura y lino fino. Ya lo leímos, nos dice Lucas 16 que se vestía de púrpura y lino fino. Inmediatamente antes de contar esta historia, Yeshua se dirige a los fariseos. La audiencia que estaba ahí antes de esta parábola eran los fariseos. Dado que la púrpura y el lino fino son símbolos de la clase sacerdotal, es probable que el hombre rico de la parábola esté diseñado para representar a los sacerdotes de la época de Yeshua, que en este caso eran los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Se nos dice que en el Tanakh, que las vestiduras del sumo sacerdote estaban hechas de púrpura y lino fino. Aquí tiene unos elementos que está usando Yeshua que están en el Tanakh para el sumo sacerdote. El propósito del lino fino era gloria y hermosura. Éxodo 28, 39 al 41. En este lino fino estaban bordados púrpura, escarlata y azul. Éxodo 39, versículo 29 y versículo 30. El escarlata era una representación de la remisión de los pecados por la sangre de Yeshua. Isaías 1:18, Josué 2:18, Éxodo 12:7, Mateo 26:28. El azul era un símbolo de lealtad a los mandamientos de Dios. Números 15 del 38 al 40, el tejelet, el púrpura era difícil de fabricar y por lo tanto solo lo podía conseguir la realeza. Jueces 8:26, Esther 8:15 y Marcos 15 del 17 al 18. Además, el sacerdote llevaba un pectoral con 12 piedras preciosas incrustadas en oro. Según los comentaristas judíos, los nombres de las 12 tribus estaban inscritos con los nombres de las 12 tribus para que Dios pudiera recordar la piedad de los patriarcas. De los 4 colores del efod del sacerdote, el hombre rico de Lucas 16 está vestido solo con 2, púrpura y lino. El hombre rico está vestido con ropas que simbolizan el lujo, pero carece de escarlata y azul. Esto podría implicar que mientras el hombre intentaba parecer santo, en el exterior estaba espiritualmente en bancarrota de la verdadera obediencia a la Torá de Dios, y no había aceptado verdaderamente el sacrificio de Dios, y en cambio confiaba en la piedad de los patriarcas para su salvación. Mateo 3:9. Y no presumáis que podemos decir a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras. Ellos se jactaban en ser hijos de Abraham. Y ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Y Yeshua les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Esto armoniza bien con el espíritu de lo que Yeshua dice en Lucas 16, 14 al 18. Los fariseos, que eran amantes del dinero,
Fíjese, Lucas 16 está diciendo los fariseos y la ley. Inmediatamente en el 19 empieza a hablar acerca del rico y el Lázaro. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Ellos tenían alta estima. La ley y los profetas se proclamaban hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas en el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen que una ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Había cierto hombre rico, acuérdese, la Biblia no tiene versículos ni capítulos. Terminando de hablar del adulterio, Yeshua empieza a hablar del rico y el Lázaro. La audiencia son los fariseos. Juan también señala un personaje al que le falta azul en su vestidura. Apocalipsis 17:4. La mujer está vestida de púrpura, escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía a la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Juan ve a una mujer vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro y piedras preciosas. Esto representa a Babilonia la Grande. Entre sus mercancías, Apocalipsis 18:12 tiene cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol. Vende oro, piedras preciosas, lino fino, púrpura y escarlata. Esta mujer con quien los reyes de la tierra disfrutaron suntuosamente. Lucas 18:9 dice: y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Lo mismo que dice Lucas 16:9. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Cuando es destruida, unos versos más tarde, el lamento de los comerciantes indica que era conocida por estar vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas. Lo mismo que nos dice la parábola, pero ahora es en Babilonia la Grande. Esta mujer, quien representa el falso sistema de adoración, tiene todos los elementos de un sacerdote, pero carece de la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Su único trato con los pobres y necesitados es explotarlo con mercancías al final de su lista. Al final de esta historia, el hombre que está vestido como un sacerdote y está siendo atormentado como el falso sacerdote de Apocalipsis 18:15, por sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Sufre inversión de roles. Castigo por comer suntuosamente. Apocalipsis 18:7. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y nunca veré duelo. Y es atormentado con fuego. Por eso, un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Fíjate, vemos sinónimos en el libro de Apocalipsis con el vestido de lino fino y púrpura. El hombre rico le gritaba a Abraham: tengo 5 hermanos. Los comentaristas han especulado quiénes podrían ser estos 5 hermanos. Josefo, un historiador judío del primer siglo, describe una famosa familia de 6 sacerdotes. Se dice que el anciano Ananías fue extremadamente afortunado porque tuvo 5 hijos, todos los cuales, después de haber ejercido el mismo oficio durante un largo periodo, llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios, cosa que nunca le había sucedido a ningún otro
de nuestros sumos sacerdotes. Claro, pues ellos compraron el puesto. Por eso fue descendencia de todos los hijos. Le compró el sacerdocio a todos los hijos. El joven Anano, que como hemos visto había sido nombrado sumo sacerdote, tenía un temperamento imprudente y por lo general era audaz. Siguió la escuela de los saduceos, quienes en verdad son más crueles que cualquiera de los otros judíos cuando juzgan. Los hombres de los 6 hijos de Anás eran Eleazar, Josefo Caifás, que era su yerno, considerado su hijo, Jonatán, Teófilo. De acuerdo a este nombre, déjenme hacer un paréntesis. De acuerdo a este nombre, este Teófilo es lo que muchos historiadores han llegado a la conclusión y están llegando a la conclusión de que Lucas, cuando dice, oh excelentísimo Teófilo, realmente es a este personaje que era hijo de Caifás, hijo de Ananías, al que le está escribiendo el libro de Hechos y el libro de el Evangelio de Lucas. Cuando dice, oh excelentísimo Teófilo, eso es lo que se cree. ¿Okay? Entonces, si es que tenemos Eleazar, Josefo Caifás, Jonatán, Teófilo, Matías y Anás o Ananías el menor. Esta familia fue en gran parte fueron responsables por la crucifixión de Yeshua. Juan 11:49, Juan 18:13. Dice, y llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Mateo 26:57. Y los que prendieron a Yeshua le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. También presidieron el juicio de Pedro y Juan. Hechos 4:1. Mientras ellos hablaban, al pueblo le echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Y estaban ahí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran linaje de los sumos sacerdotes. Y el juicio también fue el juicio de Pablo, Hechos 23:2. Y el sumo sacerdote, Ananías, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Estos hicieron mucho para obstaculizar el mensaje del evangelio de la resurrección. Abraham cierra explicándole al hombre rico que incluso si Lázaro resucitara y se les apareciera, no estarían convencidos. Es interesante notar que los saduceos, a quienes pertenecía esta familia, no creían en la resurrección. Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen, no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos creen en todo esto. También es interesante notar que cuando Yeshua resucitó a un hombre llamado Lázaro, en lugar de creer en él, conspiraron para matarlo. Juan 11:45 dice, por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Yeshua había hecho, creyeron en él. Creyeron en Yeshua como el Mesías. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes, que eran saduceos, y los fariseos convocaron a un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos seguir, así todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Esta es la misma respuesta que tiene la mujer de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, así como sus seguidores en la resurrección de Apocalipsis 20 del 7 a 10. Cuando se enfrentan a la verdad y la resurrección, ya ahora van sobre Yeshua el Mesías y buscan matarlo. Así es que vamos a dejarle ahí al día de hoy. Próxima semana vamos a ver las parábolas de Lucas 15 y 16, pero ya hasta el día de hoy le he dado contexto. Había una similitud con lo que se creía en Josefo, con su argumento a los griegos de lo que era el Hades, y lo que vemos en la parábola de Yeshua, donde Lázaro está en el seno de Abraham, un lugar donde está gozando. Del otro lado hay una separación, un abismo, y está el hombre rico, donde está en tormento y está pidiendo que se le dé agua o que se le envíe ayuda y mensaje a los hermanos. Abraham dice, si fuera alguien de entre los muertos, aunque resucitara, aunque regresara alguien de entre los muertos, no le van a creer. Similitudes
con la familia sacerdotal de Caifás, de Ananías, Caifás y todos ellos, que eran 6 en total, dándole el mensaje de que si hubiera uno que resucitara de entre los muertos, como lo fue Lázaro, aún así querían matar a Yeshua. Y más adelante, cuando se predicara el mensaje de Yeshua resucitado, persiguieron a Juan y a Pedro, y eventualmente van a perseguir a Pablo para querer matarlo también. Así es que esta parábola es un vivo relato de lo que se estaba viviendo, la situación política, y tiene su mirada en los saduceos, en los fariseos. Ahora estamos viendo que no se trata más bien de el lugar, sino se trata del mensaje. Ustedes son como Sodoma y Gomorra, son injustos, se han olvidado del huérfano, se han olvidado de la viuda. Por eso vamos a ver las parábolas de Lucas 15, las parábolas de Lucas 16, y ahora usted va a entender que no es en sí el lugar, no es en sí el seno de Abraham, no es en sí el Hades, sino es el mensaje y para quién va dirigido este mensaje. Si los fariseos, los saduceos, no cambiaban su forma de ver la vida, iban a tener un juicio peor que el de Sodoma y Gomorra. Y eventualmente así fue, ellos no cambiaron. Pero Yeshua trató de advertirles, aún a través de una parábola. La próxima semana regresamos para terminar esta parábola. Yo la próxima semana la termino y espero que esté siendo de bendición. Espero que hasta el día de hoy, ahora usted pueda entender un poquito mejor lo que es esta parábola. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Shalom, bendiciones, shalom.